tal, amigos? Pues estamos aquí con un amigo, buen amigo, Ricardo Trejo. Gracias. Quien es candidato para estas elecciones históricas, que es algo novísimo, algo increíble que se está dando, y que tú eres parte de la historia. Pues, primera vez que se da esto. Él está como candidato de magistrado federal en el ámbito penal. Así es, ¿verdad? Así es, mi querido Alejandro. El ámbito más difícil sería, o más intenso. Lo he reflexionado ampliamente. Tu servidor, tengo una experiencia de 30 años posterior al título de licenciado en Derecho. De esos 30 años he elaborado en actividad jurisdiccional por 26 años. Wow. Esta actividad jurisdiccional, por lo menos en la materia penal, unos 6, 7 años. Y en la materia administrativa, en la materia laboral. Sí, así es un abogado. Y así es. Y también he sido director general de procedimientos penales en la Procuraduría General de la República, más 4 años de abogado independiente autónomo. Ajá. Efectivamente, al realizar una reflexión de vida, de pensamiento, ¿por qué penal? De las 4 materias, las 4 grandes ramas del derecho es la civil. Administrativa, laboral y penal. La penal, como bien lo dices, podría considerarse la materia más delicada, una materia que exige mucha responsabilidad y demasiada seriedad, porque el valor fundamental que está de por medio son diferentes los valores fundamentales que están de por medio. Así Uno, es. Los bienes jurídicos tutelados por cada delito. Así es. 2, el bien de valor de que si tú infringes o te adecuas al tipo penal, vas a tener una responsabilidad que implica el valor fundamental del ser humano. Bueno, cuido mi palabra. En principio sería la libertad, porque si encuadras en el tipo penal, se configura el delito, lo pagas con tu libertad. Y por eso corrijo un poquito, porque se podría considerar que la libertad física, deambulatoria de una persona es la más importante. Pero Nelson Mandela dijo, me podrán tener coartado de la libertad 30 años. todos los años que quieran, pero nunca coartarás mi libertad de pensamiento y de conciencia. Y desde dentro generaré un cambio. Y bueno, por eso corregí un poco mi dicción, mi lingüística. Sí. No es nada más decir de la libertad, porque eso depende de varios factores. Sí, es cierto. Aún fui a visitar y a llevar mis libros al reclusorio norte. Y un conocido me dijo, te apunto en listas para que pases al módulo. Y entrando al módulo hay una esclusa, le llaman, y dicen, no, ¿sabes qué? Ahí nadie entra, o más bien entras, pero bajo tu propio riesgo. Es muy peligroso, ¿no? Y de ahí, todavía en el módulo, pedí entrar al panal, un lugar muy chiquito, y les llevé libros y eso. Me decía, está usted loco. ¿Cómo se atreve a exponer su vida? Pues no crees que llegaba y me abrazaban los reos y me decían, mira, ese es el que sale en el libro, porque había libros que llevaban mi foto, y uno de ellos me dice, cuando leí su libro, que me lo prestaron durante una semana, me liberó una semana. Su pensamiento. Sí, su pensamiento se fue. Así es. Una semana. Entonces, tienes mucha razón, que es no nada más hablar de libertad, no. Y mencionas a Nelson Mandela, que duró mucho tiempo y que surgió de ahí un gran presidente. Así es. Ajá. Una gran ideología. Siempre el pensamiento debe de ser encauzado a potencializar las facultades del ser humano. Sí. Y regreso a la pregunta que me hiciste. El derecho penal, precisamente, quizás de las ramas del derecho, es la más delicada.
Sí. es la que está en juego, Sí. la libertad de una persona. Pero además, recordemos que el derecho penal es la última ratio para poder establecer un orden social, Sí. porque en los tipos penales es la última razón para poder llevar a privarle de la libertad a una persona si se salió del rol social, de lo que va marcando la norma jurídica. Sí. Y por eso requiere de mayor seriedad, Atención. responsabilidad, atención, Sí. y como mi experiencia de vida y mi actividad académica siempre ha sido seria, por eso elegí esa materia. No, todas las materias son serias, Sí. pero Interesante. evidentemente lo que está en juego en el derecho penal son valores superiores, valores que la sociedad ha determinado, que en caso de que lo llegues a realizar por acción u omisión, habrá consecuencias drásticas, entre ellas la pérdida de tu libertad. Wow. ¿Qué relación tendrías tú precisamente con el que ya mencioné, el reclusorio norte, está Barrientos, estos recintos penales del norte que están bien cerquita de Azcapotzalco y de Gustavo Amadero? Creo que los centros penitenciarios de los que me acabas de mencionar, uno estatal y el otro también de la Ciudad de México de alguna manera, uno del Estado de México, el otro de la Ciudad de México, comparten de alguna manera similitudes. ¿A qué me refiero? Existen diferentes centros penitenciarios dependiendo del grado de actividad delincuencial y que pueden ser de tipo federal o de tipo local. Lo local, evidentemente, delitos que no corresponden a la federación. Okay. Y en la federación tienen sus propios centros en donde normalmente se encuentran las personas que realizaron actividad delincuencial de alto impacto, como el secuestro, delitos contra la salud y demás. Pero regresando a la pregunta, a mí me tocó de alguna manera en mi candidatura recorrer calles de Azcapotzalco y Gustavo Amadero parte norte. Al recorrer calles en Gustavo Amadero parte norte, evidentemente ahí está el reclusorio norte. Son centros de reclusión que de alguna manera ahí la sociedad los tiene presentes, saben que existen, saben que están. Pero hay algo que a mí me preocupa mucho y que ocurre en todos los centros de reclusión. Mira, el artículo 18 constitucional establece que debemos de tener un sistema penitenciario, un sistema de reinserción social. No de castigo, de reinserción social. Y los ejes rectores para lograr esa reinserción social son el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, el deporte y la salud. Estos 5 ejes rectores, hay mucha queja de los propios internos, de los familiares y de la propia sociedad que no logra encontrar ese punto de fuerza para que una persona que entró en un centro de reclusión sea reinsertada nuevamente a la sociedad, haya recibido tratamientos y que pudiera reinsertarse. Y al recorrer calles, yo escucho a las personas y en ocasiones me duele que digamos, es que se lo merecen y no deben de salir nunca. No, esperémonos. Hay que ver qué tipo de delitos cometieron. Hay que analizar. Porque no se trata de que el Estado sea vengativo con las personas, sino que hay que encontrar las causas y las razones. Pero sobre todo, un centro de reclusión no debe de ser un campo de concentración, de castigo. Un centro de reinserción debe de ser eso, de tratar de reinsertar a la persona.
Pero sabemos que las estadísticas nos dicen que no se logra reinsertar. Sabemos que lamentablemente, lejos de ser reinsertados, les llaman escuelas del crimen. Verdaderas. Entra una persona por robo y sale capacitada para otros delitos de impacto mayor. Pero es algo que debe de lograrse ajustar y arreglar. Y sí se puede. Tenemos una ley nacional de ejecución penal, pero tenemos también una infraestructura que deberíamos de lograr establecer una armonía entre autoridades penitenciarias y juzgadores. Ahí está el detalle. Y ahí encontrar un punto de solución. Recordemos, las personas fuera de reclusorio y dentro de reclusorio siguen siendo personas. Claro, y no deben de ser vejadas, maltratadas, dañadas. Por el contrario, tenemos que hacer lo necesario para que estas personas sean verdaderamente reinsertadas. Y perdóname cuando hablo de esta forma, pero es el ánimo, las ganas de querer hacerlo. Sí. Si nos quedamos con la idea de que ya es así, no es posible. No, tenemos que transformar y son personas. Pero ¿qué crees? ¿O qué creen, amigas, amigos? Todavía peor, que hay muchos inocentes. Oh, sí. Les voy a poner un ejemplo. Miren, el derecho penal, entre otras situaciones que tiene, solo establece una punibilidad para el caso de que hagas o no hagas algo. Uh-huh. Te establece un grado de punibilidad entre un mínimo y un máximo. Y para que una persona se le configure el delito realmente, tiene que pasar por varios tamices, varios elementos. Si después de haber pasado todos esos elementos no se superó, se configura el delito y luego entonces hay sanción. Uh-huh. Pero ve cómo está diseñada la norma procesal penal. Te da la posibilidad de tener el número de abogados que tú quieras. Uh-huh. Qué interesante. El número de abogados que tú quieras. Si tú tienes mucho dinero, puedes contratar a 20 abogados. Sí. Y de alguno de ellos surgirá la inteligencia para demostrar que el delito no se configuró. O que tal vez si se configuró, pues el grado de sanción sea el mínimo y no el máximo. Uh-huh. Pero también hay un problema de recursos económicos. El pobre no tiene para pagar 20 abogados. 10. Uh-huh. El pobre, si no tiene abogado, encontrará un defensor público. Uh-huh. Pero el defensor público tiene cargas de trabajo. Sí. Tiene cargas de trabajo y en ocasiones, lamentablemente, esa persona estará en el reclusorio, quizás sin que necesariamente se haya configurado el delito. Wow. Y eso es lo delicado. Por eso yo pongo ese ejemplo, porque es muy representativo de lo que pasa en la justicia penal. Sí. Pero que eso tiene que cambiar. Eso no puede continuar así. Y donde la autoridad tiene que velar siempre por los principios de defensa, del debido proceso, de advertir sobre todo los magistrados penales, de revisar que haya tenido una defensa técnica adecuada. Son muchas aristas, mi querido Alejandro, de la problemática y del drama penal. Sí. Porque yo les digo algo, comento. Todos, de alguna manera, a veces hemos sido víctimas de un delito. No digo todos, pero algunas personas, entre ellos yo, he sido víctima de delito, de robo. En una ocasión, cuando era joven, manejaba yo el taxi, me asaltaron, me tiraron, me aventaron del carro. Y sentimos una impotencia, sentimos una frustración de que ante el evento, incluso quedamos con una afectación postraumática. Sí. Y sentimos una frustración de ver que en nuestra sociedad ocurre ello
y los márgenes de impunidad van creciendo en lugar de disminuir. Y por ello, todas las autoridades hoy en día tenemos que estar abocadas a que esto cambie. Sí. Evidentemente, la reforma tiene la intención de que los jueces y magistrados, a través del voto popular, de haber recorrido calles, de haber escuchado a las personas, se sensibilicen y exista un sentido más humano. Me dijo alguien al recorrer calles, me dice, oiga, ¿cuánto quedarían los jueces y magistrados en tiempo, en la función? Le contesté 9 años y me dice, pues me parece lógico, lo comento, lo refirió la persona que iba caminando, que de esa forma no pierden la sensibilidad, porque estar mucho tiempo haciendo lo mismo, puede existir la posibilidad de perder la sensibilidad. Y no, como está de por medio el ser humano, el juez o magistrado, tanto tiempo que se vuelve insensible. Sí. No es lo mismo ver un asunto en una ocasión que por primera vez, Alejandro, te digan, oye, resuelve este asunto penal, y que le pondrás mucha atención, a que tal vez ya después de años y años y años, lo hagas ya en automático. En automático, como una cuestión de robot. No. Yo creo que la reforma tiene esa intención y ojalá y se logre en ese aspecto. Híjole, bueno, esos pensamientos que estás teniendo y la manera en que te diriges están aclarándome muchas dudas. Otra duda, y cambiando un poquito el tema, el delito federal y el delito no federal. En el ámbito federal, por ejemplo, dicen, no, es que pues traía pistola, es delito federal, ahí traía, o el médico que negligencia, no es delito federal. ¿Dónde están los límites de delito federal? Muy bien. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 124 constitucional, establece, nos indica la fórmula para poder determinar si algo es federal o no, o si algo es estatal. Antes de que diga la fórmula, quiero comentar lo siguiente. Tenemos un sistema federal y tú lo sabes bien, Ale. Pero también sabes que traemos reminiscencia del centralismo. Uh-huh. En los Estados Unidos de Norteamérica se ejerce una federación en un sentido de que las entidades federativas tienen una fuerza superior, tienen su propia potestad, sí, casi es el propio poder. Presidente, sí. Así es. Sí. Entonces, la entidad federativa tiene mucha fuerza. Sí. Y incluso hay controversias entre la federación y las entidades federativas en los Estados Unidos de Norteamérica muy fuertes, porque la entidad federativa dice, yo tengo mi propio poder, determiné ceder parte de mi soberanía a esta federación, pero no quiere decir que tú seas más importante que yo. Sí. Y en Estados Unidos mexicanos, tomamos el símil de la federación, pero con reminiscencia centralista de una monarquía que nos determinaba que el centro es el que manda sobre el territorio nacional. Venimos trabajando mucho en la idea de una federación y creo que a partir de que se configuraron las controversias constitucionales en 1995 del artículo 105 constitucional, se logró que las entidades federativas frente a la federación se lograra intentar esa determinación de competencias. Uh-huh. Esto es competencia mía, no es competencia tuya. Pero la Suprema Corte, a través de esas controversias constitucionales, determinó arreglar esas controversias, autocomponerlas. Muy bien. La fórmula para determinar qué es federal y qué es estatal o de entidades federativas. 124. Las facultades que no se encuentran expresamente conferidas a los funcionarios federales se encuentran reservadas a los de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Es decir, tiene que establecerse en la ley
¿qué es federal? Si no está en la ley, si no está en la Constitución, No es. ¿qué es federal? Tenemos que todo lo demás es estatal. Okay. Entonces tenemos un código penal que es de carácter federal y tenemos códigos penales estatales y sobre todo la Constitución nos determina junto con el Código Penal Federal cuáles delitos son de carácter federal. Normalmente me mencionaste cuando, por ejemplo, en un homicidio, si están involucrados servidores públicos federales, ya sea como agentes activos o agentes pasivos, la investigación es de carácter federal, aunque sea homicidio. Si el homicidio se da entre particulares o autoridades de la Ciudad de México, es local o estatal. Okay. Y importa mucho, de alguna manera, el bien jurídico tutelado, el objeto que interviene en el tipo penal, para poder determinar también qué es federal o qué es local. La aportación de arma de fuego, de carácter federal, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Pero, por ejemplo, ocurre la concurrencia de delitos. Una persona, un grupo de personas, entran con armas a un restaurante, disparan, mueren personas y en principio puede ser que la investigación sería de la entidad federativa porque estas personas entraron a robar y demás. Es un robo común. Pero hay una cláusula, hay una disposición legal que prevé la posibilidad de que cuando están involucrados delitos federales, entre ellos la aportación de arma de fuego, el Estado determine atraer la investigación y llevarla al ámbito federal. Pero yo considero que también ya tiene que existir una verdadera armonía entre las autoridades de los estados y la federación. ¿Por qué? Porque se cree que como la Fiscalía General de la República tiene mayores recursos económicos, humanos, materiales, pueda realizar una investigación mejor. Y que las entidades federativas no tengan esos recursos económicos, materiales y humanos para poder realizar esa investigación, cuando en realidad tanto federación como estados deben de contar en sus fiscalías con toda la infraestructura humana, técnica, económica y material para lograr el esclarecimiento de los hechos. Wow. Así sale. Y muchas veces podríamos decir que algunas fiscalías no han tenido completos estos elementos. Sí, así es. Y bueno, hay de todo en nuestro querido México. Es necesario abatir el problema de la delincuencia. Si no se logra abatir el problema de la delincuencia, repercute en todo lo demás. Sí. En la situación económica, en la creación de empleos, en la llegada de inversiones. Necesitamos generar un ambiente de paz. Sí. Es necesario, ineludiblemente. Por eso, los magistrados penales, los jueces penales, las fiscalías, tienen que trabajar plenamente. Yo lo sé, que en el ámbito de sus competencias cada quien. Pero es necesario una coordinación para que de manera inmediata se sienten junto con legisladores y analizar seriamente la problemática. Sí. Porque podrían decir los jueces y magistrados nuevos que llegaran, oye, pero si las investigaciones vienen mal trabajadas, ¿cómo lo vamos a lograr? Y el juez o magistrado dictaría una sentencia absolutoria porque la investigación no fue conformada debidamente. Exacto. Necesitamos que esta investigación sea conformada debidamente junto con jueces y magistrados capaces, efectivos, eficientes y que haga clic para encontrar un sistema de justicia penal idóneo, eficaz. Un sistema de justicia penal que queremos todos,
incluso agregaría a las penitenciarías. ¿Te das cuenta? Sí. Creo que se necesita realmente tomar el toro por los cuernos. Policías, agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados penales, tanto locales y federales, y penitenciarías. Sí. Al unísono, encontrar un punto de apoyo, Sí, y sobre todo los legisladores también estar presentes en un gran congreso de determinar cómo le hacemos. Y eso sería fantástico para que esta nación emprenda el crecimiento nuevamente en un ambiente de paz. Ahí está, amigos, es una propuesta, es una idea genial. Yo estoy muy de acuerdo con eso porque hay demasiadas rupturas entre el equilibrio que debería haber. Así que me parece enorme esta idea y me parece muy necesaria que se cumpla. Bastante. Sí. Creo que un candidato que llegara a quedar como magistrado penal federal inmediatamente tiene que convocar a los compañeros magistrados, tanto locales como federales, a las fiscalías, a los policías, a las penitenciarias, para que se logre ese equilibrio. Sí. Te voy a decir algo, Alejandro. En su momento, en el litigio, participé en una demanda de amparo en la que se hizo ver a los centros de penitenciarios que hay mucha problemática al interior de ellos. Y se promovió una demanda de amparo por parte de una asociación civil. Y se temía que fuera desechada la demanda de amparo porque la asociación civil pues no tiene interés jurídico. Sin embargo, se buscó en la propia demanda que hay un interés legítimo, porque la asociación tenía, o tiene todavía, fines y objeto de revisar que los sistemas jurídicos y sobre todo del derecho penal y penitenciario evolucionen y caminen bien. Entonces, si el objeto social en escritura pública de la sociedad era ese, el juzgador de amparo consideró que tenía interés legítimo. Y la idea es que esta asociación interviniera en las decisiones y juntas, asambleas, congresos de los centros penitenciarios para que pudiera apoyar y aportar nueva técnica, nuevos conocimientos para tratar de evolucionar. Es necesario evolucionar. No es posible que una sociedad sea indiferente, como no puede serlo indiferente con migrantes, como no puede ser indiferente con personas recluidas en un centro. En los centros de reclusión existe la figura del Drácula, que es una persona que, como ya no hay espacio para dormir en un cuarto, lo amarran de los brazos, se amarra, es más, los mismos internos lo ayudan, lo amarran y queda de esa forma durmiendo porque ya no hay espacio. Sí. Hay lugares así. Amarrados en la reja. Hay lugares así. Y tenemos la firmeza de que eso debe de cambiar. Debe de cambiar. Sí. Como también no podemos permitir que una sociedad esté amenazada por el crimen. Tampoco se puede permitir eso. Sí. Son varias aristas las que hay que tomar para poder emprender una corrección del rumbo de nuestra sociedad. ¡Wow! Gran trabajo. Sí. En un momento dado, para cuando se llegue a esa posición, hay mucho trabajo. Mucho trabajo por hacer. Así es. Sí. Bastante, pero nunca es cansado cuando se tiene la intención de tener un México, una nación mejor. Sí. Y tenemos mucho potencial para tener una nación mejor. Al día de hoy, al recorrer calles, pues hay personas que refieren que no quieren votar, que hay corrupción, que sigue sucediendo lo mismo a pesar que se vota. Pero yo pienso lo siguiente, y lo digo con esta autonomía y libertad.
hablemos en serio. En serio, la nación sale volcada a votar cada comicio electoral. La respuesta la dan las estadísticas. Claro. Y las estadísticas dicen que no sale la nación volcada a votar. No. Y ahí tenemos un grave problema. Si no participamos, ¿cómo podríamos lograr una mejor nación? Sí, claro. El ejemplo lo pongo de esta forma. Las personas que viven en edificios o lugares de varios condominios tienen asambleas, tienen reuniones. ¿Para qué? Como tienen que vivir de alguna manera en el edificio y compartir espacios públicos, compartidos, entonces tienen que ponerse de acuerdo de, oye, ¿cómo pintamos? ¿Cómo pintamos el edificio? ¿De qué color? ¿Qué pintura? ¿Qué calidad de pintura? ¿Para qué nos alcanza? ¿Para qué no nos alcanza? Oye, tenemos que la bomba de agua falla. ¿Qué bomba de agua? ¿De qué caballaje colocamos? Mayúsculo, minúsculo, ¿qué necesitamos? ¿Cómo le hacemos para que el dinero que recaudamos haga que mejore ese edificio? ¿Y cómo queremos ver ese edificio? ¿Cómo lo queremos ver? Como condóminos. Así sería la nación. Sí. ¿Cómo queremos ver a nuestra nación? Participando todos y todos. viendo el beneficio para todos. Sí. Así es. Claro. Es una cuestión de mucha responsabilidad también cívica. Sí, claro. Tenemos problemáticas, lamentablemente, de que hoy en día los celulares, los teléfonos móviles, lejos de ser una herramienta de progreso, de evolución del conocimiento, nos están llevando para atrás. Sí. Nos están llevando para atrás y se puede generar un obscurantismo. Sí. Porque pues no se está viendo la evolución del conocimiento, sino que se está viendo como yo lo llamaría la nueva enajenación. Sí. La nueva enajenación. Sí. Claro, parto de la idea de las libertades. Pero si pasamos en un tamiz democrático de la nación, que todos discutamos y digamos, oye, los aparatos, ¿qué se está viendo? ¿Qué está son pasando? los resultados actuales. Sí, así es. Y entonces, bueno, habría que analizar eso. ¿Por qué? ¿Y por qué es necesario? No como una cuestión de control, sino también hasta de salud. Sí. Eso todos está andan generando enganchados. de salud ergonómica, Sí. pero también la salud mental. También. Hay mucho joven que está deprimiéndose. Sí. Aislándose. Aislándose. Entonces hay que revisar política pública, gubernamental, en diferentes ambientes, diferentes situaciones. Híjole, es que cuántos temas salen. Situaciones sí. Y todas redundan en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí. Hablando de eso, ¿tú dónde naciste? Ciudad de México, Colonia Adolfo López Mateos, cerca del Metro Pantitlán, Alcaldía Venustiano Carranza. Ajá. En 1974. Era de cuando yo ya tenía novia cuando tú ibas naciendo, imagínate. En 1974. Recuerdo que cuando visitábamos a familiares pasando Nezahualcóyotl, pasando a lo que es Nezahualcóyotl, sí. Pues muchas calles en aquellos años todavía no tenían ni siquiera pavimento. Era terregal, era tierra. Sí, incluso se le conocía lo que era el bordo de Xochiaca. Que el bordo, hoy el bordo de Xochiaca se ve que es muy lejos, pero en aquel tiempo el bordo realmente era la frontera con el aeropuerto. Sí. Desde el aeropuerto hacia atrás eran pantanos. Sí. Recuerdo que iba con mi amigo y andábamos en la bicicleta en los pantanos. Esta ciudad la conocemos de alguna manera. Sí, esta ciudad recorrida en bicicleta o caminando en metro, como sea. Y tú sabes bien que los que somos de la Ciudad de México nos da mucho gusto andar en metro. Oh, sí. Porque es eficiente, es eficaz. Sí. Ya tiene sus pequeñas problemáticas, ya lo sé, para quienes me digan, pero es algo que todavía es eficaz y podría ser mejor. Sí. Podría ser mejor. Y
es más efectivo que a veces un vehículo. Cierto. Sí. Llegas más rápido. Yo fui ayudante de mecánico automotriz, ayudante de carpintero. Lijaba los muebles de madera, los barnizaba y los vendía. Fui taxista, fui intendente en el metro, en la estación Ticomán de talleres del metro, y lavaba el piso de los 9 vagones, por eso nunca se me olvida. Eran 9 vagones, entre 1 de la mañana y 3 de la mañana. Wow. Y eso te da también te da una experiencia de vida, claro. Entender cómo actuamos, sí. Y sobre todo, hoy que he vivido intensamente esta candidatura, me deja un grato sabor de boca porque reconozco la gran diversidad de las personas, la gran diversidad de pensamientos, sí. Y que en esa diversidad nos respetamos y debe de ser el eje neutral del respeto. Recordemos, las grandes naciones son aquellas que son multiculturales, claro. Multidiversidad, una multidiversidad, sí. Y en esa multidiversidad se encuentra mayor fuerza. No es cierto que si somos diferentes nos vamos a alejar, no. O nos vamos a ser débiles. No, siendo diferentes somos más fuerzas, sí. Somos más fuertes. Nunca podemos imponer el pensamiento mío al tuyo, ni siquiera en las familias. Sí. Hay que reconocer nuestras diferencias y claro, tratar de tener como punto, como objetivo el alcanzar mejores niveles de bienestar y de vida para todos y para todos. Sí. Ricardo, antes de irnos, dinos en qué número, color, o sea, ¿cómo te vamos a identificar? Yo estoy como candidato al cargo de magistrado penal federal y mi número es el 41, porque ahora se trata de números más que de nombres. El número 41 y la boleta rosa de magistrados de circuito. Ok. Así me identifico. Boleta rosa de magistrados de circuito, el número es 41, el nombre es Ricardo Trejo Serrano. Ricardo Trejo Serrano, a tus órdenes siempre. Gracias. Pues, amigos, ahí está. Qué interesante plática. Me gustaría tener pláticas de estas. Yo creo que sí, después debemos de tener otras charlas interesantes por lo que escuché, escribes mucho, novelas y demás. Sí. Tenemos que hablar de próceres de la historia. Tenemos que hablar de personas que han transformado el mundo. Tenemos que hablar de personas que también tienen intención de cambiar el mundo, aunque no sean conocidas. Sí. Y de esas hay miles. Muchas, sí. Yo diría que hasta millones que tienen la idea de transformar el mundo. Sí. Y es necesario. Sí. Te vamos a regalar un libro que se llama El Monje. Tú te relacionas también con el latín, llevaste derecho romano. Sí. De alguna forma te relacionas con eso. Y ahí meto muchas, son más de 360 locuciones latinas. Entonces, pues como hasta diccionario, más o menos, porque luego le pongo el significado, ¿no? Sí. Pero a ver, dentro de tus descansos. Muy bien, amigos, bueno, gracias. Nos despedimos y en efecto ha sido muy agradable estar con Ricardo. Ojalá y ustedes también lo hayan disfrutado. Gracias. Hasta luego. Muy amables. Gracias. Y estoy con un grande, con alguien que tiene un pensamiento, un conocimiento de vida, un conocimiento además metódico. Sí. Y pues entonces inmediatamente uno se pone en modo aprender. Mira. Eso ojalá y lo estés grabando, porque es muy importante que vean la sencillez de un magistrado. Eso sí significa en latín maestro. Magister. Mira. Es magistrado, un maestro. Imagínate, tienes conocimiento de leyes, de interpretación de las mismas. Sí. Tienes conocimiento teológico. Sí.
espiritual y de reglas del teos. Sí. Tienes conocimiento de vida al haberte trasladado a otra nación y haber salido adelante en esa nación. Sí, sí. Y luego regresar. Y tienes conocimiento de haber estado también en diferentes instituciones públicas y privadas, por lo que escucho. De las mejores de México. Así es. La UNAM y el TEC de Monterrey son prestigiadas. Y te mantienes con esa sencillez. Porque no somos nada. Así es. Sí. Cuando te llega el conocimiento, aprendes a que no somos nada. Sí. Y que en realidad lo material queda de más. Sí. Nada va a ser suficiente si te dedicas a lo material. Sí. Pero si te dedicas a lo espiritual, al pensamiento crítico, a la evolución humana, empiezas evidentemente. Sí. Yo siempre he dicho lo siguiente. ¿Qué pasaría si llegaran los extraterrestres y dijeran, los vamos a eliminar porque no merecen estar en este planeta? Al ver nosotros extraterrestres que descuidan su entorno, su ecología, los animales, sí, y lo destruyen sistemáticamente, sí, yo le preguntaría a una persona cuál es la razón y que pudiéramos mandar un emisario, una persona representando a la humanidad y diciéndole al extraterrestre mayor, diciéndole, tienes que decirle dale una justificación, un argumento del por qué perdonen la vida a los humanos. Sí. He recibido todo tipo de respuestas. Una de ellas me gustó. Me gustó aquella que dice, señores extraterrestres, no eliminen a la humanidad porque está en evolución. Y por eso comete los errores, sí, de afectarse entre ella misma, afectar a su entorno, porque están en evolución. No sé, ¿tú qué opinas? ¿O cuál sería otra razón diferente? Tenemos una novela que se llama Alex, Ser Intergaláctico. Es de ciencia ficción. Sí. Porque agarro todos los temas, pero en esta de ciencia ficción está realmente este tema de por qué el ser humano no logró salvarse ni a sí mismo y no hubo ya interés de salvar más que a unos cuantos. ¿Y a quiénes? A estas personas que tenían buen corazón, a las personas que tenían interés por evolucionar, así. Fíjate, tengo el tema. La novela, ajá. Tengo el tema en Alex, Ser Intergaláctico. Es un tema muy interesante, sí, claro, que sí, el ser humano tendría que acomodar muchas cosas que tiene desacomodadas. Así es. Sí. Lograr un equilibrio, una conciencia individual, sí, y social, sí, de su entorno. En universidades de Estados Unidos se está investigando mucho, se está descubriendo que los animales no solo tienen inteligencia, tienen hasta conciencia, sí, porque una parte de la conciencia es saber que existo, que soy y que pertenezco, y que han puesto delfines o animales en espejos y se quedan, empieza el animal a ver, se empieza a mover y dice, se reconoce y dice, soy yo, existo. E empieza una conciencia, no solo inteligencia. Y por eso dicen también los animales no solo tienen inteligencia, sino una conciencia. Pero la conciencia del ser humano debería ser mayúscula, evolucionada, tendente a encontrar el punto de equilibrio con el planeta. Sí. Nos falta mucho para eso, Ricardo. Sí. Nos falta mucho. Así sí.